Hola, buenas noches, bienvenidos a 7 Economía, la economía andaluz. Hoy vamos a hablar de la PAC, que hace poco se ha aprobado en la Unión Europea y ahora empieza la negociación, el reparto de las ayudas, de estas multimillonarias ayudas a nivel español. Para ello vamos a hablar con Cristóbal Cano, que es secretario general de UPA en Andalucía. Buenas noches, Cristóbal. Buenas noches. Vamos a hablar también con Félix García de Lellaristi, que es director general de ASAJ en Andalucía, ¿no? Buenas noches, Félix. Buenas noches, Raúl. Y vamos a hablar con Jaime Martínez Conradi, que es director general de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Raúl. El tema es complejo, el tema tiene multitud de aristas, así que vamos a ir rápido porque tenemos poquísimo tiempo y seguro que querréis decir muchas cosas. Antes que nada, ¿en qué punto está la tramitación de esta nueva PAC? No sé, Félix, si nos pones un poco de antecedentes. Pues, lo has introducido tú ahora al principio del programa, pero estamos en un momento clave. El 28 de febrero, si no me equivoco, de junio, el 28 de junio pasado, se aprobó el acuerdo de Luxemburgo, donde ya se aprobaron las pautas generales del acuerdo global de la PAC, donde muy condicionado por Timmermans y por los lobbies ecologistas con la estrategia de la granja de la mesa y Horizonte 2030 de biodiversidad, y ahora nos encontramos que los países deben de mandar sus propuestas a través de los planes estratégicos a Bruselas para que éstas sean validadas por Bruselas en el año 22, desarrollar todo el reglamento y que empecemos el 1 de enero del 23. Por tanto, estamos en el momento clave, desde mi punto de vista, de la negociación. De lo que es el nuevo sistema de ayuda. Jaime, en resumidas cuentas, ¿qué se ha hecho hasta ahora y qué queda por hacer? Bueno, pues yo creo que hasta ahora lo que se ha hecho por parte, yo creo que de Bruselas, es poner como dirían los toreros, el toro en suerte, es decir, ya, os dejo una PAC muy abierta para que desde el punto de vista de los Estados miembros, pues bueno, pues diseñen esos planes estratégicos que de alguna forma pues sirvan para desarrollar pues la política agraria de cada Estado miembro, ¿no? Con esa macro, en este caso, pues macro idea que desde Bruselas se plantea, ¿no? Y Cristóbal, ¿de qué cifras, para que la gente en casa se haga una idea de cuánto dinero estamos hablando, que es bastante, de qué cifras se están hablando tanto a nivel europeo como español? Bueno, a nivel europeo, hace poco más de un año se cerró el presupuesto comunitario para la PAC en un contexto de dificultad en Europa, un contexto marcado por el Brexit, marcado por otras necesidades de financiación, como pueda ser política en materia de defensa, en materia de frontera, y aún así sacamos un presupuesto, creo que a la altura de lo que el sector es. Es verdad que siempre somos ambiciosos y siempre queremos más, pero se traduce en un presupuesto para España, en el marco 2023-2027, de algo más de 47.000 millones de euros, siempre a precios corrientes, como siempre se han cerrado los presupuestos de la PAC. Es verdad que hubo alguna polémica política, pero es un presupuesto importante, al que además se suman algo más de 1.200 millones de euros de los fondos de recuperación que van asociados al sector agrario. Entendemos que hay un presupuesto para satisfacer las necesidades del campo español y en consecuencia del campo andaluz. ¿Y tenéis alguna estimación de lo que debería? Son 47.000 millones para España. Sí. ¿De qué podría corresponderle? Bueno, pues Andalucía? Lo primero que quiero decir es que yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Cristóbal. Yo creo que no es un tema político, es un tema de números y hay indiscutiblemente menor presupuesto. Hay un 10% menos de presupuesto, eso para empezar. Por lo menos así creo que lo ha dicho incluso todas las organizaciones ya a nivel nacional. O sea, un 10% menos, los 47.000. Un 10% menos, hay 4.700 millones de euros menos en este periodo para España, que es el equivalente a un pago directo anual en España. Entonces, ¿qué debería tener Andalucía? Pues desde mi punto de vista, Andalucía es la primera región agraria de España. Tiene un peso, en palabras del propio ministro, somos como un Estado número 12 a nivel agrario dentro de la Unión Europea. Tenemos a 14 estados por debajo nuestra, por ejemplo Portugal. Esas son palabras del propio Planas, con lo cual esperemos que esté a la altura y Andalucía tenga lo que le corresponde, utilizando el mismo criterio que ha utilizado el ministro en Bruselas, de que el peso específico de España no podía bajar. Pues dentro de España el de Andalucía creemos que tampoco debe bajar en ningún momento. No de Andalucía, de los agricultores y ganaderos de Andalucía, que es distinto. ¿Y en millones había hecho algún cálculo estimado? Sí. Para que la gente se haga una idea de cuánto dinero se está jugando Andalucía con esta negociación. Veníamos recibiendo pues un cheque aproximadamente entre 1.300 y 1.400 millones anuales. Y bueno, pues lo que esperamos es que de alguna forma pues se mantenga el presupuesto, ¿no?
Yo ya no discuto tanto si hay un 10% más o un 10% menos, si son precios constantes o precios corrientes. Yo creo que la filosofía sobre el papel que Andalucía ha jugado en este presupuesto, yo creo que es lo que desde el punto de vista andaluz es lo que nos tiene que preocupar, y que en el presupuesto nacional pues Andalucía pese lo que realmente su economía pesa. En ese sentido, yo por poner el foco en lo que entendemos especialmente importante, además del presupuesto, es cómo se haga el reparto, cómo se haga la aplicación nacional, porque ahí está la clave. La clave está ahí y ya hemos sufrido un reparto, una aplicación en el año 2014 que fue al alma del sistema productivo andaluz, que es la pequeña y mediana explotación en la agricultura familiar. Perdimos ayudas directas teniendo un presupuesto muy similar. Y ahí está la clave. Si se ponen en marcha medidas que permitan un reparto más justo y más social de la ayuda de la PAC para el modelo mayoritario de Andalucía, yo me niego también a hablar de territorio, nosotros entramos en el modelo mayoritario, en el tipo de perceptor de ayuda, que cambie la foto que tenemos a día de hoy en Andalucía. Voy a dar solo un dato. A día de hoy en Andalucía 3.000 perceptores se reparten al año 370 millones de euros y 171.274. Creo que ese desigual reparto entre extremos hay que cambiarlo. Y no lo dice la UPA. En palabras del propio comisario de Agricultura, de apellido difícilmente pronunciable, es la hora de apostar por las pequeñas y medianas explotaciones y es la hora de apostar por el medio rural, por quien fija población, por quien crea economía y mueve y dinamiza el entorno rural, son las explotaciones que están en el territorio. Hay otros modelos respetables, pero quien es el armazón de Andalucía son las explotaciones familiares profesionales. Por terminar de hacer ya el esquema, el contexto completo, las negociaciones a nivel nacional, que creo que liderará el ministro de Agricultura, Luis Planas, creo que empiezan el 14 de julio, sí. ¿Es correcto? Sí, el 14 de julio está convocado ya, si no me equivoco, ¿no? La conferencia sectorial del ministro con todos los consejeros de las comunidades autónomas para intentar llegar a un acuerdo político con una propuesta presentada que, si entramos ya en materia, si me permite, desde nuestro punto de vista es un cheque en blanco. Claro, va a preguntar, el plazo para presentar lo que sería este documento, esta estrategia común de España, creo que es hasta final de año. Tenemos hasta final de año para que el año que viene Bruselas y España desarrolle toda la reglamentación para aplicar la nueva PAC a partir del 1 de enero del 23. Y ahora entramos en el meollo de la cuestión, que es que el Ministerio ha mandado ya un documento inicial, tanto a las consejerías como a las asociaciones a las que representáis, ¿no? ¿Y qué os parece esa propuesta inicial? Bueno, si quiere empieza Félix. Sí, pues nos parece un cheque en blanco que no aporta nada. No se mete en los tres temas que son fundamentales, que son el número de regiones, que es importantísimo porque es donde se va a definir el valor medio unitario por hectárea. No se mete tampoco en la definición de los ecoesquemas, que es un tema importantísimo relacionado con el número de regiones y que, si no se aplica bien, pues nos puede meter en una tasa plana del 25% de los fondos, con la pérdida tan importante que supondría para Andalucía. Y después el desarrollo rural, que no dice en cuánto le corresponde a Andalucía, que, como he dicho antes, lo mínimo que debe de tener en cuenta es el peso específico que tiene desde el punto de vista agrario dentro de España. Y además, ya que, hilando con lo que ha dicho antes Cristóbal, vamos a ver, las explotaciones hay de muchos tipos, de muchos tamaños y de muchas formas asociativas. Creo que no se debe penalizar a ninguna por su tamaño, porque ha tenido los apoyos que tienen es precisamente por el tamaño que tiene, por el nivel productivo que tiene, y además que se nos está diciendo en todos los ámbitos que para ser competitivos hay que unirse, hay que asociarse, hay que crecer. Bueno, pues creo que penalizarlo va en contra del empleo y en contra de la producción y en contra de los agricultores. También somos empresarios agrícolas. Claro. Cristóbal, desde UPA, ¿qué os parece esta propuesta inicial del Ministerio? Bueno, nosotros la hemos calificado como poco ambiciosa porque no concreta cuestiones que para nosotros son importantes. Decía Félix 3 temas, en ese borrador hay muchas cosas más y hay que analizarla, creo, de forma global. Nosotros no estamos de acuerdo en que no haya una definición de cómo se van a establecer los techos de ayuda, que es una cuestión que España ha adoptado el compromiso de aplicar, que no haya expedientes que cobran más de 100.000 euros y de 60 a 100.000 vinculados de empleo. Tampoco una cuestión que es obligatoria por parte de Bruselas, esta no es una opción, es aplicar un pago redistributivo. Y para que los telespectadores nos entiendan, el pago redistributivo es reservar una parte del volumen de ayudas directas
a que se empleen en las primeras hectáreas o las primeras cabezas de ganado, para que todo el mundo lo entienda. Quien tenga una explotación de 100 hectáreas de olivar, pues que no cobre lo mismo por la hectárea número 1 que por la número 100. Yo creo que si hay explotaciones... Eso beneficiaría a las explotaciones más pequeñas. Efectivamente. Y perjudicaría a las que más grandes. entendemos que son más vulnerables y que tienen que tener un apoyo que deriva de los impuestos de todos y de todas, dinero público, dinero que sale de nuestros impuestos, a satisfacer quien es más dificultoso, porque yo, sin entrar en polémica, es verdad que las explotaciones grandes, ni mucho menos hay que eliminarlas, los grandes terratenientes tienen su papel, pero hombre, vincular la viabilidad de una explotación que por economía de escala, por su propia dimensión, es rentable y factible, que se defienda en el mercado, con los mismos argumentos que para una pequeña y mediana, es como en la declaración de la renta. No valen los mismos argumentos para quien cobra la PAC 5.000 euros de PAC que para el que cobra 500.000. Y si quiere alguien que valgan los mismos argumentos, que lo expliquen. Nosotros sabemos y entendemos que cualquier aplicación tiene que estar basada en la modulación y en la regresividad de las ayudas, que son, insisto, recursos públicos y que tienen que, a nuestro juicio, dirigirse a quien está en más dificultad, a quien está en riesgo de que la viabilidad económica de su explotación no se alcance. Jaime, Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, ¿qué le parece esta primera propuesta? Pues nos parece francamente preocupante. Preocupante porque realmente venimos de un Real Decreto de Convergencia que se nos dijo que no iba a tener repercusión ninguna, que no nos preocupásemos, que éramos unos alarmistas, que no sé a qué venía, que mandáramos un escrito al Ministerio. Y la realidad es que, bueno, pues el día 13 tenemos una manifestación, en el caso del sector lácteo, donde uno de los problemas y de los elementos que se van a poner sobre la mesa es la PAC. O sea que, lógicamente, esos derechos especiales que tienen esos ganaderos, pues en el año 2021 pues se han visto recortados, o sea que han perdido una cantidad de dinero importante. Estamos preocupados, como dice Feli, estamos preocupados con los ecoesquemas. Es decir, es fundamental, al final estamos hablando de presupuestos, no de otra cosa. O sea que yo aquí vengo a defender a Andalucía, yo no vengo a defender, porque si no sería el ministro, una PAC lo más social posible para toda España. Yo vengo a defender que el modelo de gestión que Andalucía ha desarrollado a lo largo de estos años no se puede borrar de un plumazo. Por tanto, los ecoesquemas son fundamentales, que el ministro de alguna vez por todas pues nos traslade de qué ecoesquemas se está hablando. Se habla de 7, que sería una auténtica burrada. Perdona que te interrumpa, Jaime, porque es una pregunta que iba a ser posterior. ¿Qué son los ecoesquemas? Pues al final no todo el mundo tiene claro qué es, y sé que es un tema muy importante de esta nueva PAC. Son unas prácticas desde el punto de vista medioambiental que Bruselas pues va a exigir de alguna forma, como complemento de alguna forma a lo que ya se viene realizando, y de alguna forma es un esfuerzo más que se le pide en este caso al agricultor y el ganadero pues para ir en consonancia con esa PAC más verde, ¿no? y quizás con las dos estrategias de la granja a la mesa y la granja de la biodiversidad. En cualquier caso, vuelvo a insistir, los ecoesquemas son fundamentales, que de alguna forma el ministro nos manifieste de qué estamos hablando. Nosotros ya lo hemos dicho por activa y por pasiva, queremos que los ecoesquemas vayan vinculados a las regiones productivas, si no estaríamos haciendo pues pan con torta. El tema, lógicamente, de las regiones, pues tan ambiguo como decir que es de 5 a 20 regiones. Jolín, es que venimos de 50, es que una provincia como Sevilla tiene 14 regiones ya actualmente. Es decir, si el máximo son 20, el recorte sabemos que tiene que venir. Lo que pasa es que muchas veces decimos, jolín, Bruselas parece que es el paño de lágrimas de todos, ¿no? Es que Bruselas pide recorte. Bueno, la biodiversidad que hay en España no la hay en Alemania, que yo sepa que no creo que Alemania tenga muchos cultivos como los que podemos tener aquí en Andalucía o en España. Por tanto, esos dos temas para nosotros son fundamentales. Lógicamente, hablar de los mecanismos de gestión de mercados también es importante. Quizá es un paso anterior, o sea que yo creo que Bruselas es la que se ha puesto de perfil, al igual que se ha puesto de perfil pues en temas de los productos de terceros países, ¿no? Ha salido ya el nombre de Luis Plana varias veces. ¿Cómo calificáis? Primero, ¿habéis reunido alguna vez con él en todo este proceso? Sí, alguna vez se ha reunido. Al final del proceso ha habido una reunión a nivel de secretario general y después una reunión, si no me equivoco, estuvo hace poco por aquí, hace un mes o mes y medio estuvo por aquí
Pero bueno, no, se ha reunido, pero hasta ahora no nos ha entregado nada, y lo que nos ha entregado, desde mi punto de vista, es un cheque en blanco. Creo que os habéis quejado que no refleja además un poco lo que habéis estado hablando en otras reuniones de... Sí, Raúl, si me permite, y creo que es importante también hacer una reflexión de todos estos meses de trabajo que hemos hecho conjuntamente desde Andalucía, de la mano de la Consejería, que creo que ha dado buenos frutos, y así mismo creo que lo ha expresado la consejera. Si hace un año y medio estuviésemos hablando, por ejemplo, de que el número de regiones va a ser en torno a 20, cuando el escenario era entre 5 y 7, otros territorios de España pedían aún menos. Si hace un año estuviésemos hablando de que el agricultor pluriactivo se iba a ver perfectamente reflejado en la definición de agricultor genuino, que va a ser la figura clave para la ayuda de la PAC, si hace un año y medio hubiésemos visto un apoyo decidido a la incorporación de jóvenes o al papel de la mujer rural, creo que hubiéramos estado satisfechos. Es verdad que hay que ser siempre ambicioso y insistimos, por ejemplo, también en el tema de los ecoesquemas, que su aplicación tiene que ser a nivel regional, que tienen que ser unas prácticas que nos dé tiempo y recursos para afrontarlas, pero que además en Andalucía creo que partimos ya de mucha experiencia en materia de sostenibilidad, de condicionalidad, de avance en producción integrada, en producción ecológica, y hay que ver estas cosas como una oportunidad de ir en consonancia con las políticas europeas, que cada vez en todos los ámbitos, en todos los sectores económicos, cada vez va a primar más la economía verde, y aquí tenemos múltiples ejemplos como el olivar tradicional, la dehesa, cualquier tipo de ganadería o de producción agrícola puede perfectamente, sin ningún tipo de complejo, aplicar ecoesquemas. Ahora bien, necesitamos tiempo, recursos asociados a esos ecoesquemas, tiempo y recursos, y con eso sacaremos buen provecho. Yo si me permite, Raúl, en los ecoesquemas es fundamental que vayan en proporción a la región donde se vayan a aplicar, porque si no estaríamos aplicando con el 25% de los fondos una tasa plana que lo provocaría un trasvase tremendo de fondos entre productores, entre regiones y entre comunidades autónomas. Y respecto a lo que ha dicho Cristóbal, de que si hace un año, ¿quién diría que íbamos a estar en 20? No, es que estamos en 50 y hemos pasado a 20, que es un 60% menos. Lo que no nos puede vender al ministro es que estaba en 5 y nos ha hecho el favor de irse a 20. No, es al revés. En la propuesta es al revés. O sea, es que lo que nos quita es un 60% de regiones. No es que ahora pase de 5 a 20. Es muy diferente. Yo creo que esto hay que dejarlo claro. Creo que habría que dar un paso atrás y explicar un poco cómo de importante, ya que ha salido el tema de las regiones, cómo de importante es el asunto de las regiones, que antes en la PAC que está vigente hasta ahora mismo había 50 regiones. Creo que el proyecto, la propuesta que se os ha entregado la deja con un máximo de 20, pero incluso se está hablando de que iban a ser 5 o 7, que está un poco de lo que estáis comentando. ¿Cómo de importante, o sea, qué es exactamente una región y por qué es tan importante a la hora de distribuir el dinero? Estamos, Raúl, en el punto clave, porque es al final de donde va a colgar lo que va al final a percibir un agricultor o un ganadero que esté en esa región que se determine. Porque determina el valor unitario al final que va a tener en su explotación, porque determina el nivel de convergencia que va a tener hacia, como ha dicho en la propuesta, hacia el 2026, que tiene que estar en 85%. No es lo mismo que sigan las regiones en 50 a que se agrupen en 20, porque los que tengan derechos más altos pues van a tener unas pérdidas muy importantes. Y si los ecoesquemas no están ligados proporcionalmente a las regiones, pues ahí va a haber una pérdida muy importante también de fondos, que en Andalucía pueden ser hasta 100 millones anuales. 100 millones. 100 millones anuales. Y bueno, no sé si alguien quiere añadir algo a este tema. Yo sobre las regiones creo que lo que tenemos que ver cuando realmente se entre en materia y se entre en harina, como se suele decir, es si el territorio andaluz nos vamos a ver identificados y cómodos con el número final que quede. Porque creo que estaremos todos de acuerdo que en la anterior negociación, en la anterior aplicación, fue una cosa excepcional que España quedase con 50, realmente el último documento eran 25 y el hecho de pasar a 50 es porque diferencia entre secano y regadío. Es que tenemos, Cristóbal, una agricultura excepcional, claro, y muy diversa, y como acabo de decir, somos un 14 estado a nivel agrario por encima de Portugal. Entonces, que a Andalucía no nos pueden tratar como a una región cualquiera de España, es que es así. Hablo desde el punto de vista agrario y ganadero, perdón, que cuando digo agrario me refiero también a ganadero. Entonces, y en eso estamos, pero yo creo que la clave, insisto, es evitar al máximo posibles trasvases de fondos de Andalucía a otros territorios, del modelo mayoritario de Andalucía a otros territorios, que hay que puntualizarlo, porque además estamos comprobando cómo en la antigua aplicación en la última aplicación nacional, que había quien decía que no se perdían fondos, y ahí están las hemerotecas, en una provincia como la de Jaén, por poner un ejemplo, en el año 2013 llegaban de ayudas directas 420 millones de euros y en el año 18 han llegado 350. Con 50 regiones, con derechos históricos y con todo lo que queramos
ponen alrededor. La realidad tangible es que Andalucía fue la única región en 2014 que perdió fondos de desarrollo rural, en torno al 10%, a costa de llevarse fondos a otros territorios. Y eso hay que decirlo, hay que recordarlo. Es verdad que ahora estamos en la negociación actual, pero no perdamos de vista de dónde venimos. Otro asunto importante es el de la convergencia interna. Yo estoy sacando términos que parecen importantes en esta negociación y a ver si se pueden explicar qué es exactamente. Sí, bueno, al final hay que ir convergiendo hacia un valor medio en la región, en la región en la que estés. Hay unos que están por encima y un valor medio y unos que están por abajo. Y todos tienen que ir, al final, la propuesta del Ministerio es que en 2026 todos los perceptores de una región, pues al menos estén en el 85% de ese valor medio. Los que están por debajo crecerán y los que están por arriba pues bajarán. Por eso es tan importante, las regiones. De alguna forma partimos de 50, como hemos dicho, y lógicamente eso equivale a unas cantidades medias en cada una de esas regiones y a un manejo del cultivo más o menos similar en cada una de esas regiones. En la medida que reduce el número de regiones, te obliga a igualarte con alguien que está en unas condiciones pues seguramente distintas a ti y lógicamente los valores van a cambiar. Si eras un valor como Andalucía que tenía valores elevados, pues te comparas con una comunidad y te metes en una región con un valor más bajo, pues lógicamente tu media, en la medida que hay esa convergencia en el 2026 pues al 85%, obligatoriamente tú vas a bajar. Por eso para nosotros es tan importante que las regiones se sepan cuáles son, cómo van a ser y cómo y dónde van a ir encuadrados cada agricultor o ganadero por lo menos. Que por cierto, perdón, Cristóbal, que por cierto, Raúl, la convergencia, el ministro en un Real Decreto de Transición metió una convergencia salvaje para el 21 y para el 22, el 21 ya es inamovible y le hemos hecho, entiendo, rectificar. Espero, porque todavía no está rectificado ese Real Decreto y la propia el Acuerdo de Bruselas se lo ha llevado de una manera más razonable hasta el 2026, porque el ministro es que quería ese 85 ya el año que viene. Sí, era estos dos años. Era un auténtico disparate y se ha demostrado en la propuesta de Bruselas y en que él mismo ha dicho que eso se ha eliminado. Pero eso es por haber sido, obviamente, por la unidad de acción que creo que hemos tenido todos y eso creo que desde mi punto de vista, humildemente creo que lo hemos conseguido entre todos. Yo decía anteriormente que gran parte del trabajo o el punto en el que estamos, que con todos los matices y que es verdad que estamos en la hora o en las semanas claves, partimos yo creo de un buen trabajo y un escenario diferente al que teníamos hace algo allá como año y medio o 2 años, ¿no? En el tema de la convergencia sí es verdad que hay que por lo menos puntualizar que no es una cuestión a nivel nacional, que es una imposición de Europa, que a partir desde el año 2015 estamos con la convergencia, que es una cuestión que se diluye en ese foro y lo que hay que tener en cuenta es que la situación indeseable de la convergencia, que pierdan explotaciones con poca base territorial en el caso de la ganadería o olivar productivo o cultivos de regadío que han visto gravemente disminuir su ayuda, es porque alguien de esa región lo gana, porque el balance es neutro, no se pierden fondos entre las regiones. Eso también hay que explicarlo. Si alguien pierde es porque alguien gana. Y el discurso único en la convergencia no cabe. No cabe que sea buena o mala. Es buena o mala en función de cada productor de forma individual. Y creo, y ahí estoy también de acuerdo, que le hemos puesto al Ministerio un espejo para que vea los efectos indeseables de esa convergencia y el compromiso de cambiarla está ahí. Y en el año 22 confiemos en que no se aplique de la forma que se ha hecho en este 21 y tengamos años de margen para hacerla de una forma más flexible. Estamos muy al inicio del proceso, de hecho casi no ha empezado porque el 14 es la primera cita de la negociación. Pero por ejemplo este martes ya hay una protesta del sector de la leche de vaca por los bajos precios. ¿Creéis que va a haber lo que se llama un otoño caliente de protesta en torno al campo o pues, esperéis que todos? Yo esperaría que no, me encantaría que no, pero como ha dicho Jaime, estamos preocupados con esta propuesta y si esta propuesta al final no se modifica, creo que radicalmente, pues yo sé, con toda seguridad tengo que decir que desde luego Asaja estará en la calle protestando, eso seguro. Y espero que el resto, porque creo que hemos tenido un buen trabajo, como ha dicho antes Cristóbal, entre todos, que ha dado sus frutos, ¿no? O sea, que espero que, bueno, yo creo que tenemos que esperar, lógicamente tenemos que esperar a qué va a ser el Ministerio a partir del día 14, ¿no? Sí es cierto que la manifestación del martes, pues una manifestación muy necesaria, porque la verdad es que los precios a los que están los insumos para el sector ganadero pues hacen inviable ahora mismo pues seguir manteniendo una explotación. Igual que es inviable pues que salga un ministro hablando de que la carne es perjudicial y
y lo relaciono con, en este caso, con la PAC, ¿no? Con esos planes estratégicos, ¿no? ¿Qué va a hacer España? ¿Se va a fiar de lo que ahora diga un ministro y de alguna forma vamos a competir en desigualdades en la medida de que estas ayudas, estos planes estratégicos, cada Estado miembro lo va a hacer y ahora resulta que vamos a competir en desigualdades condiciones con los alemanes, con los holandeses en el sector cárnico? Por eso es que tenemos que esperar, pero estamos tremendamente preocupados. La manifestación del martes, pues no solo vamos a protestar por el tema de los bajos precios, protestaremos lógicamente por ese Real Decreto de Convergencia que ha sido leonino y que al sector, en este caso, pues cárnico, pues le ha venido pues francamente mal, aunque diga Cristóbal que bueno, que unos suben y unos bajan, unos suben, que te toque a ti, el que eres el que baja, pues lógicamente ese hombre no va a estar para nada contento. Y veremos a ver si tenemos que seguir manifestando, aunque sea a 45 grados. Pero bueno, Cristóbal, últimas palabras, que nos hemos quedado sin tiempo. Tan solo un paréntesis. El estado de movilización permanente no es que vaya a venir, sino que desde el año 2019 empezamos un proceso de movilización en unidad de acción que solo paró la pandemia a principios del año 2020, que fue transversal a todos los sectores y a todo el territorio nacional por la crisis de precios en origen. ¿Qué es el principal problema? El principal problema es que tengamos mecanismos que regulen mercados que nos hagan cobrar por encima de los costes de producción. A partir de ahí, las ayudas son un complemento para la renta de agricultores y ganaderos, pero la crisis que subyace en el sector agrario es la falta de precios y por eso tenemos la movilización del próximo día 13. Bueno, pues aquí tenemos que quedarnos, ojalá tuviéramos media hora más y seguir hablando de estos temas, porque son todos muy interesantes y además de complejos y que necesitan un desarrollo. Espero contar con vuestra presencia una vez que pase el verano. Muchas gracias por venir hasta aquí con el calor que hace en la calle. Y nada, daros las buenas noches Jaime, buenas noches Cristóbal, buenas noches Félix y muchas gracias a los tres por haber venido. Al igual que agradecemos como cada domingo su aportación de Unicaja a este programa como a tantos otros proyectos empresariales a lo largo y ancho de Andalucía. Volvemos el próximo domingo porque recuerden que 7 Televisión Andalucía es información, es entretenimiento, es cultura y también es economía. Buenas noches.